¿Sabías que los oráculos de la antigua Grecia eran centros de adivinación? En ellos se llevaban a cabo rituales para recibir el mensaje de los dioses de muy diversas maneras. Una de ellas era a través de las vísceras de un animal sacrificado. ¿Quieres saber más sobre los oráculos? Pues ven y te lo cuento. Los oráculos en la antigua Grecia eran centros de adivinación. En todas las culturas ancestrales había algo similar, pues estos oráculos respondían a la necesidad humana de saber nuestro destino. Y para responder a estas cuestiones se encontraban las sibilas. Las sibilas eran sacerdotisas y cumplían los mismos requisitos que éstas, es decir, guardar el fuego sagrado del templo, pero además tenían dones proféticos y eran las encargadas de transmitir los mensajes de los dioses a través de los oráculos. Se llamó Pitias a las sibilas del templo de Apolo en Delfos, porque había una serpiente llamada Pitón en el lugar donde se emplazó el santuario, después de que el dios la matara. En esta obra del Museo del Prado, más parece un dragón que una serpiente, pero ahí tienes a Apolo matando a Pitón. Los primeros textos griegos hablan de una sola sibila, más tarde surgieron otras, siempre con el nombre del santuario al que pertenecían, hasta un total de 12. Aunque las referencias en las fuentes clásicas son más bien confusas al respecto, sí que algunas han sido representadas en el arte, como por ejemplo en las pinturas de la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel representó a 5 de ellas. Aquí podemos ver en orden a la sibila de Cumas, la sibila délfica, la sibila de Eritrea, la sibila persa y la sibila libia. Las sibilas eran muy importantes para los ciudadanos de la antigüedad. Se las tenía como seres especiales, más cercanas al mundo invisible de las divinidades que al de los mortales. Y hasta ellas se dirigían para saber, como por ejemplo, cómo les iría si aceptaban una alianza, ya fuera matrimonial o económica, si iniciaban una guerra o emprendían un viaje. Ellas eran el canal por el cual llegaba la respuesta de la divinidad a las demandas de los ciudadanos, por muy triviales que fueran sus preguntas. Existían muchos y variados métodos para profetizar los mensajes divinos. Los dos más conocidos son el éxtasis y la hieroscopia. Vamos a verlos por partes. El éxtasis era el método más común. La sibila o pitia entraba en estado de trance o éxtasis para hacer la adivinación. El trance se conseguía o bien a través de plantas, normalmente opiáceos, o en el caso del templo de Delfos, inducido por los vapores que emanaban del subsuelo. Un estudio geológico publicado en la revista Nature asegura que los gases del templo de Delfos eran una mezcla de etileno y metano, que se liberaba de una falla geológica. El etileno era usado en pequeñas dosis como anestésico quirúrgico a principios del siglo XX. Así que, como ves, básicamente se colocaban para transmitir sus mensajes proféticos. En todo caso, se creía que la mujer era poseída por el propio Dios y canalizaba sus palabras. La sibila o pitia balbuceaba el mensaje durante ese estado alterado de conciencia y un sacerdote lo interpretaba, cosa que podía desvirtuarlo muy fácilmente. Por otro lado, la hieroscopia es una técnica muy documentada. Consistía en la adivinación a través del estudio de las vísceras de un animal sacrificado. Por tanto, primero se sacrificaba un animal. Normalmente se trataba de una cabra, aunque también podía ser una oveja o un cerdo. Se sacrificaba ese animal en honor a los dioses y luego se procedía a sacar su hígado. De este órgano se obtenía la información para hacer una predicción. Existían un tipo de oráculos llamados necrománticos, en los que se invocaban no a divinidades, sino a personas ya fallecidas. Estas ascendían al mundo de los vivos para responder a todo tipo de consultas de las personas que lo consultaban, ya que se les achacaba un gran poder adivinatorio por el hecho de estar difuntos. La perdición de cualquier sibila o pitia era que no se la tomara en serio o que fuera acusada de perder su obligada castidad.
La mitología nos habla de alguna de ellas, como Casandra, la troyana que predijo la destrucción de la ciudad de Troya, pero a la que nadie creyó porque caía sobre ella una maldición. Casandra era sacerdotisa del dios Apolo y poseía el don de la profecía. Apolo le propuso tener relaciones sexuales, pero evidentemente ella se negó. Fue entonces cuando el dios, llevado por el resentimiento de ser rechazado, la maldijo para que nadie creyera sus predicciones. No le sirvió de mucho a Casandra tener el don de la profecía ni mantenerse virgen, pues nada de ello evitó que cayera en desgracia y que además la ciudad de Troya acabará destruida. De hecho, durante la guerra de Troya, Casandra fue violada por Áyax, así que tuvo un doble castigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y, como siempre, gracias por estar. ¿Sabías que además de historiadora y mitóloga soy también escritora? Hasta el día de hoy he autopublicado 5 libros. Puedes encontrar más información sobre ellos en los links de mi perfil. Están todos a la venta en Amazon. Entre ellos encontrarás novela histórica, novela mitológica, novela de fantasía y ciencia ficción y mucho más. Espero que te haya gustado y, como siempre, gracias por estar.